Bien, vamos a verificar los datos de este problema. En un terreno que tiene de largo 200 metros y de ancho 160 metros se van a construir diferentes espacios deportivos. La cancha de fútbol va a ocupar 9/20 del total del terreno. La cancha de voleibol, 1/5 del total del terreno. Un espacio para los niños equivalente a 1/10. Y el resto, zona verde. Aquí hay varios datos. Tenemos pues las medidas del terreno, tenemos los espacios pues para cada lugar, para la cancha de fútbol, la de voleibol, para los niños, para la zona verde, etcétera. Aquí nos van a decir que el constructor quiere comparar la fracción del terreno que corresponde a la cancha de fútbol con la que corresponde a la cancha de voleibol. Si tú te das cuenta, aquí él solamente quiere comparar las fracciones. Aquí no nos vamos a meter con las medidas del terreno, ¿cierto? Inclusive, no me interesa tampoco el espacio que se va a dar para los niños, ni la zona verde, porque él va a comparar solamente la cancha de fútbol y la de voleibol. Luego dice que por lo tanto decide representar ambas fracciones en una recta numérica. Tenemos que identificar cuál de las cuatro rectas está correcta, cuál es la correcta. Entonces, como yo estoy hablando de la cancha de fútbol y de la cancha de voleibol, de las fracciones que representan eso, entonces yo me doy cuenta que en la cancha de fútbol pues es un 9/20 y la cancha de voleibol es 1/5. Esas son las dos fracciones que yo voy a comparar, pero yo no las puedo comparar porque no tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cómo convierto en el mismo denominador? Encontrando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Evidentemente, pues entre 20 y 5 es 20. ¿Por qué? Porque yo a esta fracción 1/5 la puedo amplificar por 4 y me daría pues multiplicado por el numerador por 4 me daría 4 y el denominador pues me daría 20. En este caso esto sería 4/20. ¿Quién es mayor o quién es menor? Ah, ok, pues 4/20 es más pequeño que 9/20. La de las cuatro representaciones que tenemos acá, fíjate que pues aquí es menor 1/5, aquí es menor 1/5 y aquí, bueno, dice que son iguales, o sea que ya la descarto, y aquí dice que es mayor 1/5, o sea que estas dos opciones no me sirven porque están diciéndome que son iguales o que 1/5 es mayor, y es falso porque esta es 4/20, es menor a 9/20. Entonces revisemos la primera. En la primera la unidad está dividida en 20 partes, fíjate que aquí hay 20 partes. Y fíjate que para ubicar 1/5, ellos dijeron vamos a la una, 2, 3 y cuarta de las 20 partes. Efectivamente, 1/5 son 4 de las 20 partes, son 4/20. O sea que hasta acá pues creeríamos que está bien. Este sería 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Efectivamente, aquí son 9 de las 20 partes, o sea, 9/20. Y pues si podemos mirar la siguiente, 9/20 es menor que la unidad porque el numerador no alcanza a ser 20, es decir, no alcanza a tomar la totalidad, o sea que es menor que 1. O sea que en este caso tenemos que descartar esta también porque esta es mayor que 2. Sí, 9/20 no es posible que sea mayor que 2. Entonces la opción correcta en este caso sería la A. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es muy interesante. Dice que a un estudiante en clase de matemáticas le pidieron hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 36, 60 y 72, como se muestra a continuación. El estudiante aquí aparentemente pues lo que hace es descomponer los tres números al tiempo hasta que se descomponen al final, ¿no? Se descomponen totalmente. Nosotros conocemos este método como encontrar el mínimo común múltiplo, pero aquí me están diciendo, según el estudiante, cuál es el máximo común divisor de los tres números. Si tú te das cuenta, pues los tres números se pueden dividir entre dos, efectivamente. Los tres números acá resultantes de haber sacado la mitad también se pueden dividir entre dos. Fíjate entonces que 2 aquí es un divisor común, aquí 2 también es un divisor común. Llevamos que 4 es un divisor común de los tres. Este 2 ya no, este 2 solamente divide al 18 porque a 15 de 9 no se puede. Entonces ya 2 no es un divisor común. 3 sí es un divisor común porque fíjate que tenemos tercera de 9, tercera de 15, tercera de 15 y tercera de 9. Este 3 solamente divide a 13, a 13, a 5 no. Y este 5 pues divide solamente a 5 y a uno no. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los números que están en blanco, sí que no están reteñidos o en verde, son los que
los números que dividen a los 3, es decir, son los números divisores comunes. Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? Pues la multiplicación de esos tres números sería 2 por 2 por 3. Miremos acá las opciones. Dice que la multiplicación de los números que están a la derecha destacados en verde. Efectivamente nos dimos cuenta que no, porque 2 aquí solamente divide a uno de ellos, no es común, no es divisor común. La multiplicación de los números a la derecha que no están destacados en verde, en color verde. Efectivamente, 2 por 2 por 3. Efectivamente, esa sería la respuesta correcta. Sin embargo, miremos las demás. La multiplicación de todos los números que se encuentran a la derecha de la línea vertical, es decir, 2 por 2 por 2, y supongo que hay más números, 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Pero pues no, porque ese sería el mínimo común múltiplo, multiplicar todos estos números primos, porque pues llegué a la descomposición final de los 3. Y el último dice que la multiplicación del número que más se repite a la derecha de la línea vertical, es decir, 2 por 2 por 2, y eso también es falso porque pues el máximo común divisor, como dijimos, pues era la multiplicación de todos los números primos que dividen exactamente pues a los tres números. En este caso, 2 por 2 por 3. Vamos a revisar el siguiente. Tenemos que la criba de Eratóstenes fue un método utilizado por el sabio griego Eratóstenes en el siglo III a.C. para encontrar los números primos. La criba aplicada desde el número 1 al 100 es algo similar a la siguiente figura. Entonces tenemos esta criba que también la hemos visto en el libro. Y pues aquí resaltados tenemos el primer número que es 2, porque uno sabemos que no es primo, el 3, el 5, el 7, y pues ya podemos identificar quiénes son esos números. Esos números pues son los números primos. Pero hay unas líneas y unas marcas especiales en esta criba pues que no conocíamos. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar qué dice el primer ejercicio. ¿Cuál es la característica de los números cruzados con líneas diagonales de derecha a izquierda? Bueno, aquí podemos tener varias interpretaciones, no podemos decir que no. Tenemos números, podemos pensar que de derecha a izquierda, líneas diagonales, números cruzados, pues serían todos estos, ¿cierto? Serían todos estos. Pero también podemos pensar en estos, ¿no? De derecha a izquierda, nadie dice que no. Estos pequeñitos que están acá, estos que vienen de un solo número. Si lo miramos desde este caso, 77, 49, 91, esos tres números son divisibles entre 7. Entonces, en este caso, pues no son números impares, ¿cierto? Bueno, revisemos si tenemos otro por ahí. ¿Son múltiplos de 3? No, no son múltiplos de 3. ¿Múltiplos de 6? No son múltiplos de 6, son múltiplos de 9, no. Ah, entonces serían los números impares, ¿verdad? Estamos hablando de números impares. Pero si nosotros miramos, no estos, sino los que están en diagonal, todos estos, pues no son números impares, porque efectivamente aquí hay otros números. Estos números tienen una característica similar. ¿Cuál es? Pues si tú miras aquí, por ejemplo, este 9, 18, 27, 36, todos estos números cuando yo les sumo sus dígitos, me dan múltiplos de 3. Entonces, efectivamente, había otra opción acá. Si yo lo miro, pues si fuera este, pues serían los múltiplos de 3, de 7, o serían números impares, ¿cierto? O también podría haber estos que están aquí cruzados, podemos verlos de derecha a izquierda, sí, y pues son múltiplos de 3. Entonces cualquiera de las dos opciones que hayas marcado, pues está correcta. En la siguiente nos dice que los números cruzados con una línea de izquierda a derecha son divisibles entre 3. Aquí tenemos, bueno, entre 3, 7, 11. Entonces, efectivamente, si nosotros estamos viendo estos números que están acá, pues pensamos si son múltiplos de 3. O si miramos estos que están acá, 90, 91, 77, 49, pues efectivamente son múltiplos de 7. Aquí también tenemos dos interpretaciones, entonces cualquiera de estas dos que hayas marcado es correcta. En la última me dice que en cuál de los siguientes intervalos hay más números primos. Entonces revisemos del 1 al 20. Entonces, ¿cuántos números primos tenemos del 1 al 20? Tenemos los que tenemos en círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos entonces la otra opción del 20 al 40. Del 20 al 40 tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos menos. Tenemos otra opción del 40 al 60. Del 40 al 60 tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 números no más. Del 60 al 80. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente, pues el intervalo que más tiene números primos es del 1 al 20. En la parte de geometría teníamos esta figura
esta figura, pues teníamos que clasificarla para poder decidir qué tipo de figura era. Todas decían que eran regulares y pues sí, efectivamente es regular porque pues a ojo pues vemos que los lados son iguales, son congruentes y la medida de los ángulos pues también debe ser como la misma, ¿no? Así aparentemente. Si nosotros contamos cuántos lados tiene esta figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, estamos hablando de un decágono regular, porque el decágono pues tiene 10, el nonágono tiene 9, el dodecágono tiene 12. Entonces la opción correcta es la C. ¿Cuántas diagonales se pueden dibujar en la figura? Recuerda que nosotros tenemos una fórmula para las diagonales. ¿Cuántos lados tiene? Teníamos 11, ¿no? Dijimos. Nosotros multiplicábamos ese 11 por la cantidad de lados menos 3 y la dividíamos en 2. 11 menos 3 nos da 8. 8 dividido en 2 me da 4 y 4 por 11 pues me da efectivamente 44. Tú tenías que justificar pues con la fórmula, escribiendo lo que acabamos de decir, 11 multiplicado por 8 dividido en 2 y mostrar pues que era 44, la C. Y en esta figura tenemos unas preguntas y es que nos dicen la figura que se puede considerar como un polígono cóncavo, convexo, regular o no es un polígono. Efectivamente, ¿es un polígono regular? No, no es un polígono regular porque fíjate que hay ángulos que son más grandes que otros, o sea que no es un polígono regular y pues los lados también son diferentes, ¿no? ¿Será un polígono cóncavo? Sí, efectivamente es un polígono cóncavo porque tengo algunos ángulos que son cóncavos, es decir, mayores a 180 y menores a 360. Entonces, efectivamente, pues en este caso era la A.